Buenas tardes. Quiero daros las gracias por invitarme de nuevo a pasar este ratito de Naptur con vosotros. Sabéis que siempre que coincidimos os hablo de la importancia que tiene el entorno en nuestra manera de alimentarnos. Todos esos factores externos que influyen en nuestra manera de comer. Pues hoy os voy a pedir por favor que hagáis conmigo un viaje al contrario, desde el interior de nosotros mismos, para ver cómo nuestro estado de salud, el estado de salud de nuestro digestivo, influye también en nuestra manera de alimentarnos. Y vamos a hablar de muchos términos que están ahora de actualidad, que son la microbiota, los probióticos, todo eso que parece tan complicado, y veréis que luego al final es muy sencillo. Oímos muchas veces, incluso nosotros mismos, decimos, no me alimento bien, me gustaría comer mejor, ¿verdad que sí? Y nos ponemos excusas. La mayoría de las veces decimos que tomamos malas decisiones por las prisas, por el estrés, por un montón de cosas, que al final lo único que hacen es que, sabiendo lo que tenemos que comer, nos saboteemos a nosotros mismos. Hemos oído que para instaurar un hábito, un buen hábito, necesitamos por lo menos 21 días. Pero imaginad que llevamos un montón de años tomando malas decisiones en alimentación. ¿Y esto por qué ocurre? Pues resulta que hay una comunicación muy importante entre nuestro cerebro y nuestro aparato digestivo. Además es una información que va en doble dirección, a través de varias vías: el sistema circulatorio, nuestra sangre, también nuestro sistema inmunológico y también una vía muy importante que es el nervio vago, que os voy a hablar del nervio vago y de todas esas funciones importantes para que veáis lo determinante que es en la salud, tanto de nuestro sistema digestivo como de nuestro cerebro, como de nuestra salud emocional. El nervio vago es el más largo de todos nuestros nervios. Además, conecta directamente el cerebro con el sistema digestivo, pero también con todo el resto de las vísceras. Es el responsable de que trabajemos en modo automático. Cuando estamos dormidos, que sigamos respirando, o que cuando estamos comiendo logremos respirar y tragar sin atragantarnos. Pero también tiene trabajo muy importante con nuestro sentido del gusto y también es el que da la información sobre la saciedad a nuestro cerebro. Imaginad que hay algunas patologías como inflamaciones que hacen que esa información no llegue bien al cerebro y quizás sea el responsable también de que pueda haber obesidad o sobrepeso, porque al no tener bien controlada esa información de la saciedad, eso nos empuja a comer mucho más. Además, os quería contar que el nervio vago utiliza una herramienta que se llama neurotransmisor, que es la acetilcolina. ¿Por qué os hablo de ella? Porque tiene efecto antiinflamatorio, pero además la acetilcolina lo que hace es pasar información a una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es el que controla cosas como el aprendizaje, la memoria y que va a determinar también nuestro estado emocional. Resulta que esa acetilcolina, si no funciona bien, puede ser la responsable de muchos trastornos, como podría ser el Alzheimer o como podría ser problemas de estrés. El estrés le viene muy mal al nervio vago. Siempre nos han dicho que para que nos funcione bien todo el tema emocional, lo que tenemos que hacer es estar relajados, ¿verdad que sí? Podemos hacer yoga o podemos hacer ejercicios de respiración, pero pensad que eso le puede venir bien pues a un señor que viva en la alta montaña, que tenga poco oxígeno o poca energía. Pero es que nosotros somos mediterráneos, somos españoles, tenemos muchísimas horas de sol, tenemos oxígeno en cantidad y tenemos mucha energía. ¿Qué es lo que de verdad nos garantiza la salud de nuestro sistema digestivo y al mismo tiempo de su comunicación con el cerebro? El ejercicio físico. Tened en cuenta que haciendo actividad física diaria, el 80% de los problemas que tenemos de estrés y de ansiedad
se podrían modificar, podrían eliminarse. Nuestra salud digestiva viene marcada también por la cantidad de bacterias que viven en el interior, por los microorganismos. Hay una cantidad enorme y es una cosa que tenemos idea de que es algo muy moderno, hablar de la microbiota y de los microorganismos, pero tened en cuenta que es algo que ya Louis Pasteur en 1885 nos hablaba de ellos y de su importancia. Pero no solo de los patógenos, porque nos podían provocar enfermedades, sino también de los microorganismos buenos, de los normales. Él fue de los primeros que dijo que eran indispensables para la vida. Pero no solo extranjeros, también tenemos científicos españoles muy importantes que le dieron su lugar y le dieron la importancia a la microbiota. Ramón y Cajal en 1897, y no solo hablaba de los microbios, de los microorganismos importantes para el ser humano, sino para la salud de todo el planeta. Y ya en 1911 el doctor Francisco Muñoz Seca fue de los primeros que en su tesis doctoral habló de la importancia de los probióticos para el tratamiento de la gastroenteritis infantil. Así que imaginad si llevamos años estudiando todo eso que tiene que ver con la microbiota, que vamos a ver qué es eso de la microbiota. Cuando hablamos de microbiota son todos los bichitos, todos esos microorganismos que viven en un ambiente determinado. Y entonces, ¿qué es la microbioma? ¿Cuál es la diferencia? Pues el microbioma es el genoma, toda la información genética de esos microorganismos, pero además lo que les rodea, el medio ambiente en el que viven y también los metabolitos o las sustancias, los subproductos que genera esa microbiota. Para que veáis la dimensión de la microbiota, la importancia que tiene. Pesa entre 2 y 2,5 kilos. O sea, 2 kilos de nosotros mismos son esos microorganismos. Pero además es que hay de número como 100 billones y 400 especies diferentes. Imaginad, como galaxias hay en el universo. Tenéis que saber que es algo que se adquiere desde nuestro nacimiento. Incluso antes hay también algunas bacterias en el líquido amniótico, pero su importancia empieza en el momento de nacer, en el momento del parto. Hay muchísima diferencia entre que sea un parto natural o un parto por cesárea. En el parto natural, al hacerlo por las vías que lo hace, incorporamos mucha parte de la microbiota, de las bacterias de la mamá. Y lo mismo ocurre en la lactancia materna. Cuando a un bebé le das lactancia materna, también incorpora muchas de esas defensas que le regala su mamá. Pero tenéis que tener en cuenta que a partir de los 2 añitos ya nuestra microbiota es más o menos estable y es el tipo de microbiota característica de cada individuo la que vamos a mantener durante toda la vida. Nos han contado que, y es verdad, cuando tomamos antibióticos o cuando tenemos algún problema de gastroenteritis o tenemos diarreas, todo eso, eliminamos parte de esa microbiota. Pero no os preocupéis porque manteniendo una buena alimentación, unos buenos hábitos, esa microbiota se va a mantener estable durante el resto de nuestra vida. Y me podéis preguntar, entonces, Sonia, ¿qué es más importante? ¿Tener una microbiota rica, tener mucha cantidad de bacterias o que sean muy diferentes entre sí? ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues cuando tenemos una microbiota descompensada, hablamos de algo que es la disbiosis. Si es pobre, si tenemos poca cantidad de bacterias, nos hemos dado cuenta en estudios que viene relacionada con inflamación crónica. ¿Os acordáis que os hablaba también de la acetilcolina, de los procesos inflamatorios? Bueno, pues cuando hay inflamación crónica también se nos puede producir, empezamos con una resistencia de las células a la insulina, que eso puede desembocar en diabetes. Y esa diabetes, ¿qué nos puede provocar al final? Pues mucho más riesgo cardiovascular. Pero es que si tenemos una microbiota descompensada en cuanto a su diversidad, en cuanto a los tipos de cepas que tenemos, también va asociada a ciertas patologías.
Pues por ejemplo, como a la extracción calórica exagerada de más nutrientes, que puede terminar en obesidad. Cuando nuestra microbiota tiene más cantidad de unas cepas que se llaman firmicutes, entonces tenemos más posibilidad de tener sobrepeso y obesidad. Os he puesto un pequeño cuadro de enfermedades asociadas a esa disbiosis, a esa composición desequilibrada. Algunas son la obesidad, el síndrome metabólico, también esteatosis y también todo lo que conocemos como colon irritable, diarreas, pero también autismo, o cada vez hay más alergias e intolerancias, pero también asma. ¿Os acordáis que os he dicho que el nervio vago se le llama neumogástrico? Es que tiene que ver con nuestra respiración y tiene que ver también con nuestra digestión. Pues imaginad cuando no funciona bien nuestra microbiota, a todo lo que nos puede afectar. Bueno, pues tenemos un montón de cada vez más estudios que relacionan el consumo de todos esos probióticos y de alimentos de calidad con la mejora de ese tipo de patologías. ¿Y cómo podemos mantenerla sana? Bueno, pues además de darla de comer, podemos también aumentar su número. Y vamos a ver entonces qué es eso, cómo lo hacemos, qué comen nuestras bacterias. Bueno, pues nuestras bacterias comen prebióticos. Lo hemos oído muchas veces, lo de prebióticos, probióticos y posbióticos, ¿verdad que parece un trabalenguas? Bueno, ¿qué son los prebióticos? Las fibras. Son alimentos vegetales. Antes decíamos fibra soluble, fibra no soluble. Yo prefiero que nos quedemos con el término fermentables. Son fibras total o parcialmente fermentables en distinto grado. Y son de origen vegetal y nosotros no podemos digerirlas, pero eso justamente es la que da de comer a nuestra microbiota. Esos son los prebióticos. ¿Qué son los probióticos? Pues los probióticos son los organismos vivos que se encuentran en esos compuestos que han sido fermentados. Son esos organismos que pueden venir del queso o del yogur o de otros alimentos que ahora vamos a ver cuáles son. Y al final, ¿qué son los posbióticos entonces después? Bueno, pues los posbióticos significa que esas bacterias, cuando comen, también producen ciertos desechos, ¿verdad? Nosotros cuando comemos también producimos sustancias de desecho que en este caso son compuestos activos, son aprovechables y son buenísimos para nuestra salud. También los llamamos metabolitos. Cuando os he hablado de los probióticos y de las fibras fermentables, me gustaría hablaros de qué es eso de la fermentación, porque a veces fermentar pensamos que en hongos o pensamos en cosas que no son agradables, ¿verdad que sí? Bueno, pues un proceso de fermentación significa que ciertas levaduras y bacterias, cuando no tienen oxígeno, se dedican a alimentarse de azúcares y ese proceso, en ausencia de oxígeno, lo que hace es producir otros compuestos orgánicos, pero además produce gases y produce cierta cantidad de energía. Hay distintos tipos de fermentación. Fermentación alcohólica, que gracias a ella podemos beber vino. Luego la fermentación láctica, que es la que nos proporciona algo tan rico y tan sano como el yogur. Y tenemos la fermentación que nos proporciona ácido acético, la del vinagre. Todo eso son procesos de fermentación y las responsables son levaduras y bacterias. Muchas veces cuando pensamos en incorporar probióticos a nuestra dieta, no pensamos en los productos que son más saludables, como ese yogur natural que os comentaba. Muchas veces pensamos que para incorporar probióticos lo que tenemos que hacer es optar por un producto lácteo ultraprocesado. Eso no es la mejor opción. Las mejores opciones, pues os he puesto en una diapositiva las que tenéis. Muchos fermentados de la soja, tenéis también, además del yogur natural, una cosa deliciosa como es el chocolate negro. Muy pocas personas saben que el chocolate negro también nos aporta microorganismos buenos. Además de ser probiótico, también es prebiótico. Eso quiere decir que el chocolate negro, como el chucrut, son simbióticos. Nos aportan pre y probióticos en el mismo alimento.
¿Y prebióticos buenos? Pues los ideales, siempre os lo digo, vegetales de temporada. Os he incluido los que tenemos ahora en otoño. Tenemos calabaza, tenemos crucíferas, coles, tenemos frutos secos, castañas, tenemos las nueces. Fijaos si hay una amplia variedad. También podéis tomar suplementos de fibra si creéis que no tomáis suficientes vegetales, pero los alimentos de temporada y de proximidad, son la mejor opción que podéis elegir. Y luego, si alimentamos bien a nuestras bacterias y si están teniendo buena salud, lo que van a hacer es que en su digestión nos van a proporcionar un montón de metabolitos saludables. ¿Cuáles son? Bueno, pues tenemos por un lado los ácidos grasos de cadena corta. ¿Verdad que es una palabra así, suena un poco raro, suena el butirato, el acetato, el propionato? No quiero que os lo aprendáis, lo que sí quiero que sepáis es que todo eso tienen unas funciones muy importantes para nuestra salud. Equilibran el pH. Además, lo que hacen es activar el crecimiento de las bacterias buenas, de las bacterias beneficiosas. Tiene la función antiinflamatoria, que os hablo mucho de ello. Luchan contra los patógenos. Y además, dan energía a las células sanas. Luego, además de los ácidos grasos de cadena corta, también nos proporcionan otra cosa que son péptidos. Los péptidos antimicrobianos. Eso ya os dice que van a luchar contra algo, ¿verdad? Pues las defensinas y las bacteriocinas lo que hacen es que funcionan como antibióticos naturales. Activan la respuesta inmune, pero además lo que hacen es inhibir a los oportunistas. Cuando llega un microorganismo que puede convertirse en un peligro, pues esas bacteriocinas y esas defensinas lo que hacen es neutralizarlo. Y luego hay otros compuestos que sabéis de su importancia en alimentación porque son vitaminas, la vitamina B y la vitamina K. La vitamina K está relacionada con procesos de coagulación de nuestra sangre. La vitamina B, os hablo muchísimo de ella cuando hablamos de las dietas veganas y vegetarianas. La vitamina B está muy relacionada con la energía, con nuestra manera de producir energía. Si no la tenemos, podemos tener una enfermedad carencial, anemia, pero además es que es responsable del deterioro del sistema inmunológico, del sistema nervioso. Es muy importante, la vitamina B12 no podemos producirla. Tenemos que incorporarla en la dieta a través de productos animales o suplementarla. Bueno, pues ya sabéis que una poquita cantidad de esa vitamina B12 también la producen nuestros microorganismos, nuestra microbiota. Y luego aminoácidos como el triptófano y la tirosina, de vuelta otra vez con lo del estado de ánimo. El triptófano y la tirosina lo que hacen es influenciar en nuestro buen estado de ánimo, en nuestra buena salud emocional. Así que imaginad, esos microorganismos tan pequeñitos y tienen importancia en nuestra salud. Os he incluido una diapositiva que sé que no se ve muy bien, pero me gusta que la tengáis, porque tenemos resultados de estudios desde 2011 a 2018 en una muestra de más de 300 personas de los efectos positivos que tienen los probióticos sobre la ansiedad y el estrés. Cómo mejoran los tratamientos de ansiedad y el estrés incorporando probióticos a nuestra dieta. Pero además es que no solo comen nuestras bacterias, ¿verdad que no? También nuestros músculos, también tenemos que tener energía y para que nosotros comamos se tiene que desatar esa sensación que llamamos hambre. ¿Cómo funciona? Pues no os voy a hablar de la cantidad de intercambios químicos y la cantidad de información que hace que tengamos esa sensación de hambre. Os voy a destacar nada más que podemos sobrevivir entre 20 y 100 días sin comer y desde unas horas a 3 días sin beber. Pero nosotros tenemos hambre más a menudo, ¿verdad que sí? No nos tiramos días sin comer, incluso hemos oído eso de como no he desayunado estoy flojita o necesito comer algo. Bueno, pues ¿qué activa ese mecanismo para que nosotros comamos, para que tengamos hambre? Bueno, pues el hambre real se activa con una sustancia, una herramienta que se llama la gremlina.
como los gremlins, ¿os acordáis? Algunos si sabréis de lo que os hablo. Bueno, pues ese es el monstruo que se despierta y nos dice, come, que te tienes que alimentar, que tenemos que incorporar nutrientes. Entonces ese hambre real lo que hace es de una necesidad real, pues que necesitamos obtener energía o reparar nuestras estructuras, nuestros músculos, nuestros huesos o realizar nuestras funciones vitales. Para eso nuestro cerebro manda a través del nervio vago y a través de todas esas sustancias químicas información que nos empujan a comer. Ese es el hambre real. Y nuestros centros de la saciedad y del hambre están en el cerebro. También en las vísceras, que hemos dicho que estaban conectadas por el nervio vago. En el estómago tenemos mecanorreceptores que cuando está lleno y nota el aumento de volumen, le manda señales al cerebro que dice, ya estoy lleno. Y ahí empiezan los mecanismos de saciedad, pero también en nuestro hígado. Cuando llegan grasas en suficiente cantidad a nuestro hígado, también le dicen a través de esa vía del nervio vago, oye, están llegando muchas grasas, sobre todo triglicéridos al hígado, pues eso es que ya estamos saciados, venga, y ponen en marcha el mecanismo de saciedad. Pero nosotros, además de por hambre real, también comemos a veces, muchas veces, por antojos. El hambre emocional. Ese hambre emocional no es una sensación real, es un poco una sensación como de capricho. ¿Por qué la tenemos? Pues por otra sustancia que se llama dopamina. Resulta que en ese centro de las emociones y del aprendizaje y la memoria que os hablaba antes, en el límbico, también está un mecanismo de recompensa. Resulta que para sobrevivir, para que nosotros nos alimentáramos, cada vez que nos alimentábamos, sobre todo con cosas energéticas, con cosas ricas, se despertaba nuestro centro del placer, era como un premio. ¿Y qué ha pasado? Que eso lo seguimos incorporando y ahora muchas veces comemos por placer, por recompensa, y no tomamos las mejores decisiones. El hambre emocional está muy relacionada con los sentidos. ¿No os han dicho nunca eso de comes más con los ojos que con la boca? O cuando nos ponen un plato bien presentado, aunque al principio al sentarte a la mesa no tenías demasiado apetito, no se te despierta. O táctil. Cuando comemos con la mano, ¿no hemos dicho 1000 veces eso de esto está para chuparse los dedos? ¿A que sí? O en publicidad, estamos viendo un anuncio que a lo mejor no le estamos haciendo mucho caso y de pronto se oye el crujido del chocolate o de las patatas fritas. Pues eso también nos activa las ganas de comer, ese antojo, ese capricho por comer algo. O la olfativa. Un bizcocho recién hecho, o cuando pasamos por casa y está la comida que está a punto de hacerse, qué bien huele, eso también nos despierta el hambre. Pero pensad que aunque tengamos ese mecanismo de recompensa, la comida nunca puede ser un premio, pero no puede ser un premio porque tampoco tiene que ser un castigo. No nos pueden obligar a comer, pero tampoco nos pueden premiar con la comida. ¿Vale? Somos como animalitos, tenemos que saber cuando de verdad tenemos que comer y empezar a tomar buenas decisiones. Pero ¿cómo distingo ese capricho, ese antojo del hambre real? Bueno, pues quedaos con que el hambre real, cuando voy teniendo hambre, de hecho lo digo así en progresivo, parece que ya va siendo la hora de comer, ya voy teniendo hambre. Sin embargo, el hambre emocional puede aparecer aunque yo acabe de comer. Ese antojo, esas ganas de, que a veces decimos, tengo ganas de dulce, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso es hambre emocional. O cuando tenemos que comer, porque llevamos ya bastantes horas sin comer, bueno, no es urgente, podemos esperar otro poquito, vamos teniendo hambre, pero podemos esperar. Y sin embargo los antojos no, los antojos son urgentes, quiero comer chocolate y quiero comerlo ya, ¿verdad que sí? O eso, lo que os decía, quedaos con quiero comer chocolate, chocolate y no otra cosa, eso no es hambre. Entonces no, como decía mi madre, ¿qué quieres? ¿Tienes hambre? ¿Quieres un bocadillo? ¿Quieres una fruta? Eso sí es hambre, cuando puedes sustituirlo, cuando no es un antojo por una cosa en particular. Y luego además cuando acabas de comer, hemos dicho que esos mecanismos que funcionan bien, nos llega la sensación de saciedad, ya estoy lleno, ya no quiero más. Y sin embargo cuando es hambre emocional no paras. Pasa con los snacks, ¿no os ha ocurrido que empezáis una bolsa de gusanitos? Por ejemplo, pin y os la acabáis, o de crema de chocolate que empezáis a cucharadas
y no veis el fondo, pues eso es antojo, eso es hambre emocional. Tenéis que saber distinguir para tomar buenas decisiones, porque cuando yo termino de comer y estoy saciada me siento bien, y sin embargo cuando estoy dándome a los antojos termino y lo que tengo es una culpabilidad terrible, ¿vale? Esa es una de las diferencias. Manera de solucionarlo: cuando me viene hambre, muchas veces lo que necesito es hidratarme, porque confundo esas sensaciones. Hay veces que estamos muchísimo tiempo sin beber y lo que nos está diciendo nuestro organismo es: oye, bebe, tienes que hidratarte, pero no sabemos cómo identificarlo. Pues entonces lo primero, sentimos hambre, vamos a ver qué hora es, cuánto tiempo llevo sin comer. Sobre todo también nuestro estado emocional: estoy nerviosa, estoy triste, estoy insegura, estoy cansada. Bueno, pues como para premiarme, para activar esa dopamina que hemos dicho que me da una recompensa, a veces como las cosas que no tengo que comer. Entonces lo primero, identifica ese hambre de qué me viene, cómo me encuentro, me bebo mi vaso de agua y luego, ¿estoy aburrida? ¿Es por eso por lo que he sentido hambre? Pues voy a hacer cosas, me voy a entretener, a ver qué cosas me quedan pendientes, qué cosas tengo que hacer. Me bebo mi agua y me pongo a hacer cosas. Autoestima, que hay veces que es tema de que estamos más flojitas, hemos tenido un disgusto, y dices, bueno, pues me consuelo con la comida, me voy a comprar un helado de chocolate y me voy a premiar así. Bueno, pues tienes que tener a alguien que te apoye en este tipo de cosas para que no cometas esos errores, tampoco comprarlos. Si tienes la casa llena de helados, por mucho que tengas fuerza de voluntad, al final te vas a comer los helados. Entonces, apóyate a ti misma, no compres cosas que no tengas que comer. ¿Tienes antojo de dulce? Una fruta. ¿Tienes antojo de salado? Encurtidos. Puedes tomarte unas aceitunitas, unos pepinillos, cosas así. Opciones saludables. Toma buenas decisiones. Las buenas decisiones yo las llamo el plan C y pueden ser infinitas. Yo os pongo: compra comida en vez de productos ultraprocesados. Cocina en casa. Ya sé que me decís siempre: no, es que no tenemos tiempo. Aprovecha el fin de semana, aprovecha el horno. Cuando haces algo al horno, ahora que encima está la luz como está, además de si haces un pollo asado, puedes también hacer verduras asadas que tengas para la cena o tengas para más veces. O volver a la cuchara, una cazuela de cocido. El cocido madrileño te da para sopa para un par de días. Tienes garbanzos, que si haces más puedes hacer una ensalada de garbanzos. O tienes para hummus, con una sola olla tienes carne, tienes verduras, tienes legumbres y tienes caldo. ¿Verdad que sí? Pues vamos a empezar a cocinar en casa siempre que podamos. Y lo que nos sobre, conservar. No tenemos que tirar tanto. Pensad que cada vez generamos muchísimos más residuos. Y eso es comida que nos puede servir, no solo porque nos afecte a nuestro bolsillo, sino también porque afecta al planeta. Todo ese tipo de residuos que nosotros creamos, muchos de ellos industriales, de los envases. Bueno, pues conservando esa comida estamos ayudando no solo a nuestra salud, sino también a nuestro planeta. Porque con todas estas cosas que hacemos bien, al final vamos a desvelar el secreto de he tenido un error, perdonadme. No es la eterna juventud, es el secreto de la juventud interna, porque estando bien por dentro, estando bien nuestro cerebro y nuestro intestino, también va a estar bien nuestro exterior. Y ese secreto, lo único que tenéis que tener en cuenta son unas premisas muy, muy sencillas. Actividad física diaria, adaptada a cada uno lo que pueda, sol, horas en el exterior, todo lo que podáis, consumir frutas y verduras diarias para vosotros y para la salud de vuestro sistema inmunitario, de vuestro sistema digestivo. Proteínas de calidad, buenos pescados, buena carne también, buena proteína de soja, proteína vegetal. Las grasas de calidad. Tenemos el mejor aceite de oliva del mundo. Consumid aceite virgen extra español, que es lo mejor que hay. Hidratarnos con agua. Si bebemos, estamos bien hidratados, muchas veces ese hambre, ese antojo pasa. Vamos a hidratarnos bien. Y buscad una razón para estar cada día mejor. Podemos cambiar de casa, podemos cambiar de coche, cuando se puede. Pero esto es para siempre.
conservarlo y conservarlo en las mejores condiciones. Cuidad de él, porque el que tiene un propósito para vivir encuentra siempre la mejor manera. Y ya solo puedo daros las gracias por haberme invitado de nuevo a pasar este ratito con vosotros. Muchos besos y espero veros pronto. Hola a todos, qué maravilla la presentación que nos acaba de mostrar Sonia. Creo que la verdad es que es un montón de información, pero muy bien explicada, y espero que os quedéis con los detalles importantes de esa presentación. Y ahora vamos a intentar hacer otro pequeño enfoque de este gran mundo que es el mundo de la alimentación y la nutrición, y lo hemos llamado nutrición avanzada. Y fijaros, bueno, los que no me conocéis, yo soy Julián, soy médico, soy especialista en medicina deportiva, soy nutricionista, he trabajado mucho con deportistas y me encanta, bueno, pues esto que estamos haciendo, compartir todo eso que estudias y que te aprendes y que experimentas y tal con todos vosotros, y es lo que vamos a hacer en este ratito. Entonces voy a empezar contándoos una historia. Voy a haceros una especie de miniserie aquí de televisión con Érase una vez la comida, ¿no? Y lo voy a hacer todo como muy rápido, porque alimentarse es una necesidad de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Entonces, desde que aparece el ser humano en la faz de la Tierra, ha tenido que alimentarse, obviamente. Y bueno, hay una gran diversidad de estrategias, tanto en otros animales como en los seres humanos, para cubrir esa necesidad. Y han ido evolucionando a lo largo de la historia. Si bien la mayoría de las veces esos cambios suceden por una causa o un sentido, tal vez también deberíamos pensar hacia dónde nos llevan esos cambios. Y ya veréis por qué os digo esto. Entonces, el capítulo 1 del tirón vamos a pasar del cazador-recolector a la cocina. El cazador-recolector era la alimentación que teníamos en el Paleolítico, que damos un salto a las demás especies, sobre todo con la aparición del fuego, porque el fuego nos permite manipular los alimentos. Fijaos, ahí ya en el Paleolítico estábamos manipulando los alimentos. ¿Por qué? Porque muchos alimentos, si no los manipulas, o no los puedes consumir, o los consumes en condiciones menos apropiadas. Bueno, pues el fuego ya nos permitió consumir más alimentos y alimentarnos mejor y desarrollarnos a lo mejor con un poquito de ventaja frente a otras especies. Luego en el Neolítico empezamos ya a desarrollar todavía más cosas, empezamos a desarrollar la agricultura, la ganadería. Entonces creamos asentamientos humanos donde tenemos pues nuestro ganado, donde tenemos nuestros cultivos, y empezamos a utilizar ese fuego de una manera, digamos, más aplicada, digamos que empezamos a cocinar. Esa cocina va evolucionando y la comida se va socializando a lo largo de la historia, pero digamos que varía poquito prácticamente hasta el siglo, casi al siglo XIX, ¿no? Hay una revolución alimentaria, eso sí, con el intercambio colombino, con la conexión de Europa con América, se produce ahí una gran trasvase de alimentos. Fijaros que, por ejemplo, mucha gente puede pensar, no, el pomodoro, el tomate, eso es italiano. Pues no, es americano. O sea, antes de que llegáramos a América, aquí no había tomates, no había patatas, eso nos lo trajimos de allí, ¿ok? Bueno, pues ahí hay una gran revolución, pero sobre todo yo me voy a centrar en lo que pasa después, en lo que pasa en las siguientes épocas, sobre todo a partir de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque en la Revolución Industrial hay un cambio muy importante a nivel de la especie humana, y es que hay un gran crecimiento demográfico, porque fijaros que se empieza a considerar al ser humano como importante, y me decís, ¿no era importante antes? Pues por desgracia a lo mejor no lo suficiente, pero como empieza a ser la mano de obra, porque la primera industria dependía de esa mano de obra, pues hay que cuidarlo, hay que darle de comer, tal, y entonces se empiezan a superpoblar las ciudades, a crearse grandes núcleos alrededor de esa industria, y además evoluciona todo lo que tiene que ver con esa alimentación. Podríamos decir que es cuando nace la nutrición, porque fijaros, en el 1913, un señor que se llamaba Casimiro Funk, por primera vez habla de las vitaminas, y entonces empieza a descubrir que hay unas cosas ahí que son pequeñitas, por eso le llamamos micronutrientes, porque las cantidades que usamos son muy poquitas, pero que son fundamentales, que si no los tenemos nos pueden producir enfermedades y a veces hasta la muerte. La famosa vitamina C y el escorbuto, la B1 y el beriberi, muchas vitaminas que son fundamentales para esa alimentación. Y entonces ya no hablamos solo de alimentación, sino que hablamos de nutrición, hablamos de nutrientes, ¿de acuerdo? Y
empezamos a cuidar que la alimentación tenga esos nutrientes, porque además las transformaciones que había habido previamente habían llevado a una alimentación a veces demasiado monótona, y cuando tú te alimentas solo de cereales, solo de patatas, pues tienes déficits a veces de estos pequeños micronutrientes. Y nos damos cuenta de que no se trata solo de comer porque necesites energía, no solo de calorías, sino que hacen falta nutrientes, ¿vale? Evolucionan también las técnicas de producir alimentos, sobre todo técnicas de cultivo y técnicas de ganadería, y en términos globales conseguimos producir muchos más alimentos, hasta el punto de que a finales del siglo pasado, a los años 60 o algo así, llegamos a producir a nivel mundial más alimentos de los que consume toda la población del mundo. Fijaros, o sea, teníamos comida además, me decía, ¿cómo hay hambre? Porque lo repartimos muy mal. Pero eso es algo que nos lo tenemos que mirar aparte y de lo que no vamos a hablar hoy. Bien, entonces empiezan a nacer en toda esta gran, digamos, abundancia de alimento, la visión empresarial. Y se empieza a ver la comida como un negocio. Y empiezan a crearse las grandes empresas de alimentación y los grandes lobbies de alimentación, que por supuesto siguen ahí. Y hasta aquí hemos llegado, señores, hasta aquí hemos llegado con un gran desarrollo de la tecnología alimentaria, que hoy en día no es solo que podamos cultivar, no, es que luego podemos hacer lo que queramos con la comida. Podemos hacer un pollo color de fresa y que sepa limón. Podemos hacer un limón color de manzana y que sepa pollo. Y me dices, ¿cómo? Pues porque podemos, porque ya sabemos que sustancias son las que dan sabor, las que dan color, las podemos manipular, de tal manera que hemos entrado a una alimentación, bueno, pues que teóricamente podría ser muy buena, porque si podemos hacer lo que queramos, vamos a hacerlo mejor. Bueno, ahora veremos qué es lo que pasa. También, como decíamos, hemos mejorado todavía más la capacidad de generar tanto de la agricultura como la ganadería, pero hemos entrado en un punto que ya no es tan interesante, que es que somos capaces de producir mucho, pero esa gran producción produce un detrimento en la calidad de lo que estamos produciendo. Y la gente lo dice, ¿no? Oye, es que los tomates ya no son como los de antes, no saben igual. No solo que no saben igual, es que no tienen lo mismo. Una naranja hace 30, 40 años tenía 80 miligramos de vitamina C por 100 gramos de naranja. Hoy en día hay naranjas que tienen 30 miligramos o menos. ¿Por qué? Porque obligamos a ese árbol, a esa planta a producir muchas veces, incluso muchas veces vaciamos la tierra de esas sustancias que necesita la planta para incorporarlas. Por ejemplo, antes no se veía en déficit de magnesio. Yo ahora que en los deportistas esas cosas las valoramos porque el magnesio tiene que ver con la contracción muscular, etcétera, etcétera, vemos déficit de magnesio y la gente dice, no, no, si yo tomo verduras. Antes una persona que tomaba verduras nunca le faltaba magnesio. Pero ¿qué ocurre? Que ya es que las verduras no tienen magnesio. ¿Por qué? Porque la tierra de donde cogían el magnesio ya se ha secado de magnesio. Fijaros que ya en la Edad Media, que no hacíamos estos cultivos intensivos, de vez en cuando se dejaba un terreno, no sé si os suena esto, en barbecho, que era como para que recuperara la vitalidad, y se quemaba lo que había y se dejaba que la lluvia, con eso que se había quemado, entrara en la tierra para que la tierra recuperara esos nutrientes. Y aquí hemos cortado el ciclo, hemos dicho no, topa arriba para producir. Y eso tenemos que tener en cuenta, que es lo que está alterando también el que muchas veces pensemos que estamos comiendo muy bien, porque no, es que yo como fruta, como verdura, como tal, pero ¿qué fruta y qué verdura comes, macho? Ahí tenemos un problemilla, ¿de acuerdo? Y luego, por si esto fuera poco, hay gente que es que ni se lía, ni come fruta, ni come verdura. No, a mí ya me dan el plato hecho. Porque claro, también en el siglo pasado llega un señor, un americano, e inventa el microondas. Y dice, joder, ¿qué invento más bueno? Sí, pero se carga la cocina. Porque ya, ¿para qué va? No, antiguamente, claro, estaba ahí la señora en la casa, que estaba allí todo el día, y entonces por la mañana enchufaba allí el fuego y metía el puchero al chuchup. ¿Por qué se cocinaba lento? Pues porque la señora se iba a echar de comer a las gallinas, luego se iba a limpiar la casa, o a hacer las camas, o lo que fuera, y de vez en cuando volvía por la cocina, hacía así, con la cucharica, ponía el puntico de sal y tal, y eso se iba cocinando al chuchu, y salía una comida espectacular, tanto por el proceso de cocinado como por los materiales que tenía. Ahora nos creemos que lo del microondas, como en el cartón por fuera que cogemos nos pone de la abuela, o no sé quién, nos creemos que es lo mismo. Pero por desgracia ni por asomo. Entonces, estamos generando una comida rápida que en muchas ocasiones, que a veces, fijaros el nombre que le ponemos, comida basura. Y no la comemos. Es que a mí me dice, oye, ¿tú comerías basura? Y digo, hombre, si no tengo más remedio, me estoy muriendo de hambre, pero si no, no. Pues no, pues la llamamos basura y no la comemos. Entonces, tenemos que tener cuidado porque aunque
ha aumentado mucho la capacidad de información, porque tenemos muchos recursos de información. También esos recursos nos vienen muchas veces, digamos que un poquito dirigidos, y somos también un poco víctimas de todo el marketing alrededor de esos recursos, ya no solo de los anuncios o de la televisión, sino de los anuncios descubiertos, de lo que nos cuentan los influencers, los no sé qué, los no sé cuántos. Es decir, que al final dependemos de ese negocio de la alimentación, que tiene una estrategia clarísima, que es vender, y para eso se ha descrito que la mejor manera de hacerlo es lo que se llama the cheapest calorie. ¿Qué quiere decir esto? La caloría más barata. Es que hoy en día te puedes ir a un supermercado y comprar un paquete de bollos así de grande por €1. Y dices, que con esto me he saciado. Ya, te has saciado, pero no te has nutrido. Y ese es el problema con el que nos vamos a encontrar, que la alimentación que tenemos hoy probablemente no es la que deberíamos tener. Y aquí estamos, con una disponibilidad casi absoluta de alimentos, en un mundo globalizado, que ya no tenemos ni temporalidad, ni localización, ni nada, que dice, no, yo debería comer, como muy bien nos ha dicho Sonia, lo de temporada y además lo local. Es que ya no existe ni local, ni temporada, no existe nada. Porque te comes los kiwis de Nueva Zelanda. A ver si tus abuelos iban a ir a Nueva Zelanda. No, voy a Nueva Zelanda un par de meses. ¿Para qué no? A traer unos kiwis. Pues no. Te comías lo que había aquí. ¿Qué había? Malacatón. Pues malacatón. No te llevas a por un kiwi a Nueva Zelanda, hombre. Que no tiene mucho sentido. Que sí, que kiwi es verde. Vale, pues te comes una manzana, que también es verde. Que tiene mucha vitamina C. Pues la fresa tiene más. Si ya no lo ha contado Sonia, que no es tan difícil hacerlo bien. Vale. Y además hemos pasado de la necesidad, o sea, de comer, porque tenemos que comer, al placer. Ahora ya no comemos, ahora degustamos. Ya no vamos a un restaurante, vamos a un gastrobar. Ahora es como, oye, ¿qué vas a degustar hoy? ¿Cómo? Y entonces ese nos ha hecho perder un poquito, esa noción de que la alimentación es una parte fundamental de nuestra salud. Que también puede ser un placer, por supuesto, que también puede ser social, por supuesto, que puede ser molón, que podemos aspirar a lo que queramos, por supuesto, pero es muy importante para nuestra salud. Y estamos perdiendo las cosas que le daban mucho sentido, como es esa calidad del alimento, esa calidad del procesado y ese componente social, ese darnos tiempo para algo que en el fondo es fundamental para nuestra supervivencia. Entonces, la gente tiene conciencia de que está comiendo peor, pero es como si dijera, pero es que es lo que hay. Pues no, no debería ser lo que hay. Deberíamos decir, oye, que esto no pase. Porque además, consecuencia de ello, nos encontramos con cosas que antes no veíamos. ¿Vosotros creéis que antes había tanta gente que era intolerante al gluten, a la lactosa, a la fructosa? Es que cada día nos encontramos con gente que ya, no sé, de repente te llega uno y te dice, no, yo soy intolerante a las pipas, y yo al no sé qué, y yo al no sé cuánto. Es impresionante. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Pues por muchas razones, y por todas juntas. En gran medida, como decíamos, esa última transformación de la alimentación se produjo con esa ingeniería alimentaria que a partir de los años 80 fue capaz de meter azúcar y de meter las grasas en la comida, de manera que de una manera muy barata hacía comida que nos llenaba mucho y comida muy atractiva. Y eso se intenta regular, pero sigue pasando. O sea, el tomate más famoso del mundo se llama ketchup y es tomate con azúcar. Y esas trampas existen en todo. Y la pregunta tiene que ser, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque en términos globales parece difícil lograr un cambio de tendencia, porque está claro que la industria funciona y es una de las industrias más bollantes. Y cuando alguien dice, oye, ¿en qué invierto? Invierte en la empresa alimentaria, si esa no va a caer nunca, porque todo el mundo va a tener que comer siempre, y es verdad. Pero no debemos olvidar que la alimentación, al final, es un proceso individual, que yo puedo elegir. Oye, ¿qué es que la industria alimentaria? Pues que haga lo que quiera. Yo me voy al mercado de mi pueblo y compro al tío que sé, que lo está cultivando allí, que me sale más caro. Bueno, si es que al final tiramos el 30% de la comida que compramos. Pues en vez de tirar esa comida, la aprovecho mejor, a lo mejor como un poco menos, que también comemos un poquito de más, y como comida de calidad. Y me preocupo de buscar esos alimentos que me den calidad. Elegir lo que consumo. Y al final, si lo hacemos todos, señores, cambiaremos el mercado. Si todos decidimos que no queremos comida procesada, se dejará de producir comida procesada. Porque esto es un juego de oferta y demanda. Nosotros somos la demanda. Decidamos qué demanda queremos. Valoremos los alimentos de producción más respetuosa, más locales, más cercanos a nosotros, nuestra tradición culinaria, etcétera, etcétera.
Pero a pesar de eso, como decíamos, nos estamos encontrando con que ya mucha gente tiene esos problemas de necesidades de productos sin gluten, productos tal. Y mucha gente lo que hace es, para buscar un poquito más de calidad en la comida, pues irse a dietas vegetarianas, a dietas veganas. Y bueno, ¿esto qué está generando? Pues que la oferta cambia. Nos vamos encontrando cada vez más alimentos sin gluten, alimentos para vegetarianos, alimentos para veganos, porque la gente, como empieza a estar preocupada por sus alimentos, busca este tipo de alimentación. Y eso, pues es bueno porque nos va a llevar, esperemos que de alguna manera, a tomar conciencia de esa alimentación y alimentarnos mejor. Porque no tenemos que perder nunca la idea básica, y es que somos un montón de células aquí metidas juntas, bueno, células y bacterias, somos 30 billones de células y además somos 38 billones de bacterias, que cuidado, somos más bacterias que células. Y todas esas células están continuamente trabajando, pero continuamente renovándose, muriendo y naciendo, todos los días. Mueren y nacen en nuestro organismo miles de células. Y eso necesita materia prima para esa renovación. Por eso es importante entender que, aunque hay que controlar las calorías, porque si, bueno, las calorías a tutiplén, no, hay que controlar las calorías, pero que la nutrición va de nutrientes. Hay que preocuparse de ingerir los nutrientes que necesito. Por eso hay que escoger los alimentos teniendo en cuenta que no tengan muchas calorías, pero que tengan nutrientes. No me valen los que tienen muchas calorías, pero tampoco me valen los que no tienen nutrientes. ¿De acuerdo? Luego, tenemos que buscar alimentos que me den lo que necesito y, a ser posible, alimentos locales, respetuosos con el medio ambiente, que nos gusten, y ahí vamos a tirar de cultura gastronómica, porque se hacen platos buenísimos con los platos locales de toda la vida y los estamos perdiendo, y que sea fácil y accesible. ¿Y los nutrientes que tenemos que buscar cuáles son? Bueno, pues dos grandes grupos, ya lo sabemos, los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Por qué lo digo así? Porque claro, como los micros son micro, es más difícil buscarlos, aunque nos ha contado muy bien Sonia dónde podemos encontrar, sobre todo vitaminas y minerales, los vamos a encontrar en frutas y verduras en términos generales. Pero luego, lo que decíamos, pues hay vitaminas que abundan más en unas frutas o en otras, o minerales que abundan más. Todo el mundo tiene en la cabeza, oye, ¿dónde hay potasio? En el plátano, por eso se lo toman los deportistas, para recuperar potasio. Pues sí. ¿Dónde hay vitamina C? Que decíamos, pues la fresa, pues sí. En el pimiento, también, ¿vale? Pero, ¿para qué nos sirven los macronutrientes? Para hacer la organización general de nuestra dieta. Y entonces, siempre se ha visto así como la proteína, como que no. Pues no, la proteína es el importante. Lo que tenemos que tener cuidado con las grasas, no pasarnos de grasas, y además buscar consumir grasas saludables, sobre todo un buen equilibrio omega 3, omega 6, y los hidratos de carbono, los que estemos quemando, los que vaya a quemar. Porque una persona que haga mucho deporte consumirá más hidratos de carbono, perfecto, porque los va a quemar. Pero tú que estás todo el día sentado en una silla, a lo mejor tanto bollito, no, pero esto es que es hidrato de carbono, que me han dicho que es muy sano. Oh, no, yo pan, el que haga falta, que es hidrato de carbono, que me han dicho que el pan es muy sano, porque es de cereales, ya. Pero son hidratos de carbono que no vas a consumir. Si no los vas a consumir, ¿qué ocurre? Que se transforman en grasas. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿vale? Y la proteína es muy, muy importante, porque fijaros, es el único macronutriente, o sea, de los que van en grandes cantidades, que no se almacena. Y sin embargo, que más se necesita continuamente. Necesito energía, ya, pero es que la energía la puedes sacar hasta de la proteína. Pero necesitas continuamente renovar esas células que se están muriendo. Y al final, la proteína es el primer componente sólido de mi cuerpo. Y sobre todo, si me preocupo de mi masa muscular, que como luego veremos me tengo que preocupar, porque el mundo sedentario en el que vivimos hace que se atrofie nuestro músculo, y por eso tenemos que hacer ejercicio, porque el músculo es el que me da salud, porque es el que me da capacidad funcional, porque es el que protege mis articulaciones, porque es el que me permite, por ejemplo, en mi caso a mí, llegar a tener 57 años y estar compitiendo en remo, que por eso tengo estos callos, que no sé si se ven, no son de agricultor, son de remero. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, buscar el darnos a nosotros mismos la materia prima suficiente y el estilo de vida adecuado para tener esa capacidad funcional, para tener esos músculos en forma que protejan mis articulaciones, que me dejen hacer lo que me apetezca hacer. A mí me gusta remar, pero a lo mejor a ti te gusta salir al monte. También para eso necesitas una capacidad funcional. O te gusta hacer yoga, o te gusta bailar. Si cualquier cosa vale, pero tienes que estar, digamos, sano o saludable para poder hacer esa actividad, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos a buscar la proteína? Pues siempre hemos pensado, proteína, fuentes animales, la proteína, pues yo qué sé, la carne, el pollo, los huevos, el queso, todo eso son fuentes animales. Pero señores, también hay proteína verde, hay proteína vegetal. No, pero es que a mí me han dicho que es peor. Bueno, algunas proteínas vegetales son más incompletas, pero hay proteínas vegetales muy completas. Y fijaros,
se recomienda consumir al menos el 50% de la proteína de origen vegetal. Y la carne roja, que diremos, no, está la proteína buena, la que hay que comer, eso es lo que mola, no está recomendada, o al menos está muy limitada. Sin embargo, dentro de las proteínas vegetales tenemos la soja, que es una proteína vegetal de altísima calidad y de mucho más fácil digestión. Que no es que a mí me han dicho la soja, pues mira, ni tiene efecto estrogénico, ni es ningún problema para el cáncer de mama. Incluso los estudios que hablan o que relacionan el consumo de soja con el cáncer de mama ven que los que consumen más soja tienen menos cáncer de mama y los que ya han tenido cáncer de mama y consumen más soja tienen más supervivencia. O sea que sería todo lo contrario. Y además hay otras proteínas vegetales de calidad, no solo la soja. Tenemos la proteína guisante, tenemos la quinoa, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que tenemos muchas proteínas vegetales y sabemos que tenemos muchos estudios que nos demuestran que no hay que tomar tanta carne, que hay que tomar más proteínas vegetales y que esas proteínas vegetales son la mejor inversión para nuestra salud en términos de proteínas, ¿vale? Además de que al tomar proteínas de origen vegetal estoy consumiendo vegetales y esos vegetales me dan otras cosas. ¿Os acordáis que decíamos que me dan vitaminas, me dan fibra, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un giro con esto y vamos a quitarnos esa especie de ojera que teníamos de que dicen, tengo que comer proteína. Pues esto como los gladiadores que comían. Ya, pero es que hemos avanzado un poquito respecto a la Grecia antigua. Había cosas muy molonas en la Grecia antigua, pero en nutrición hemos avanzado un poquito, ¿eh? Entonces no penséis solo en la carne como fuerte proteína, porque lo que vemos es que si tú miras los registros de la Organización Mundial de la Salud, hemos bajado el consumo de proteína vegetal en los últimos años un montón y hemos incrementado el animal, y eso no es bueno. Tenemos que darle la vuelta a eso. Tenemos que buscar proteínas vegetales. Y como os he dicho, tenemos proteínas vegetales de muchísima calidad. Y además, otro detalle importante, son mucho más respetuosas con el medio. Para producir la misma cantidad de proteína de fuentes animales en vez de fuentes vegetales, tengo 5 veces más consumo de agua, 10 veces más consumo de terreno y 25 veces más emisión de gases de efecto invernadero. Y señores, ni nos sobra el agua, ni nos sobra la tierra, ni nos podemos permitir seguir echando gases de efecto invernadero. Entonces, aunque solo sea por cuidar nuestro planeta, debemos pasarnos al consumo de productos de fuentes vegetales en vez de fuentes animales. Y consumir la proteína que necesitamos. A lo mejor no necesitamos mucha porque hacemos poco deporte, bien, pero la mayoría de nosotros necesitaremos aproximadamente entre 1 gramo con algo por kilo, pero lo importante es que no estemos sin consumir proteína y de repente nos metamos un chuletón de 1 kilo, que son 200 gramos de proteína. No, hay que ir consumiendo menores cantidades, pero de una manera continua, ¿eh? Además, el hecho de meter proteína en las comidas hace que sean más saciantes y estimula ese mantenimiento de la masa muscular y no tiene ningún efecto tóxico ni para el riñón ni para el hígado, sobre todo si lo consumimos de esa manera. Sin embargo, todo lo contrario. Por ejemplo, las personas mayores que comen menos, les cuesta más comer y sobre todo les apetece comer el dulcecito, el no sé qué, el no sé cuánto, y comen menos proteína, se ha visto que eso se asocia a pérdida de masa muscular. Y esa pérdida de masa muscular se asocia a pérdida de capacidad funcional. Y esa pérdida de capacidad funcional se asocia a osteoporosis. Y esa osteoporosis se asocia a fractura de cadera. Es decir, que al final la liamos. Luego tenemos que intentar mantener ese consumo de proteína, sobre todo en la edad adulta, y hacerlo bien. No decir, no desayuno, o desayuno bollería, que desde luego no es proteína, y me falta proteína por la mañana y ya estoy perdiendo masa muscular. No como, porque estoy controlando mi dieta, entonces me tomo una ensalada que no tiene proteína y ya vuelvo a perder masa muscular, y luego pienso que por la noche me meto el chuletón y soluciono todo lo que no he hecho. No, hay que tener proteína en el desayuno, hay que tener proteína en la comida, hay que tener proteína en la cena. Y en ninguna de ellas hace falta meter más de 25 o 30 gramos. Pero bueno, que porque lo que sea la comida te entra en 50, no pasa nada. Pero no pienses que por tomar 100 solucionas lo que no has hecho antes. Entonces, distribúyela durante el día. Si tienes 3 comidas al día, vas a estar justito y tienes que vigilar que cada una de esas comidas tenga esos 25 gramos para llegar a lo que vas a necesitar, aunque estés en 1 gramo por kilo de peso. Pero bueno, si metes en medio un snack a media mañana, lo que llamamos almuerzo, y un snack a media tarde, lo que llamamos merienda, oye, chico, pues ahí ya te permite jugar un poquito más. Si una comida baja un poquito, recuperas en el snack y ya puedes llegar a cantidades de proteínas que te permiten un poquito de actividad física, ¿de acuerdo? Entonces, hay que intentar que en todas las comidas meter algo con proteína. ¿Y qué pasa si hacemos deporte? Pues que vamos a necesitar mucha más proteína. ¿Y hacer deporte es bueno? Por supuesto que es bueno. O sea, si algo se ha demostrado en ciencia que es bueno para la salud, para todos,
Y me decís, oye, para todo, es que hay gente que no puede, es que a mí me duele. Se encuentra el deporte. Yo recuerdo cuando yo estaba en una consulta que tenía en un gimnasio, me vino un paciente que me dijo, oye, que yo quiero empezar aquí en el gimnasio y tal, y era un doble trasplantado de pulmón y corazón. Y lo pusimos a hacer ejercicio. Obviamente no le puse a hacer CrossFit, claro que no, le puse a hacer lo que podía hacer. Que muchas veces, al revés, lo que hacemos es lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, cada uno tiene que hacer un ejercicio que le guste, que sea accesible, pero que le venga bien. Y haga el que haga, va a necesitar más proteína porque ese ejercicio va a llevar a una positiva renovación de mis células, sobre todo de mis células musculares, pero eso significa que necesito más proteína, pero no un consumo sin control. Hay que tomar la que necesito y de la calidad que la necesito y en el momento adecuado. La ventana de oportunidad es muy importante. El mejor momento para tomar proteína cuando hago ejercicio es tras el ejercicio. Sin duda, es lo más aceptado, lo más extendido, lo que más estudios tiene a favor, esa famosa ventana metabólica, porque ya acabó el ejercicio y mis músculos están diciendo, dame proteína, ¡pum! Meto proteína, ¿vale? Pero proteína de rápida absorción, ahí es probablemente lo mejor es proteína de suero, etcétera, 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 ¿vale? Asociada a hidratos de carbono, lo que queráis, ¿vale? Y esto la ciencia lo tiene más que demostrado. Pero también se puede tomar proteína antes del ejercicio, es decir, si sé que hace mucho que he comido y me voy al gimnasio, pues a lo mejor me tengo que tomar un snack, una barrita que tenga proteína, porque sabemos que esa proteína ya, cuando me la tomo, la absorbo, pasa a mi sistema digestivo y pasa a mi sangre y está ahí disponible en mis músculos para cuando hago el ejercicio. ¿Qué ocurre? Que hay gente que le puede producir molestias gástricas y a lo mejor lo que voy a hacer es, en vez de irme al gimnasio, irme a correr y justo antes de correr me tomo algo, pues lo llevo ahí, bla, 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 bla. Pues entonces lo tengo que tomar un poquito antes, o no lo hago cuando vaya a correr, pero sí lo hago cuando vaya al gimnasio. Ya cada uno encuentra su manera de hacerlo. Pero fijaros, también incluso durante el ejercicio, si el ejercicio me lo permite, o porque el ejercicio es muy largo. Si yo salgo con la bici con los amigos y salgo 4 horas con la bici, en un momento paramos en algún sitio a comer algo, llevamos una barrita y no la comemos. O si estoy en el gimnasio, que no me estoy moviendo tanto, puedo tener un batido en el gimnasio y estar reponiendo proteína sobre la marcha. Es decir, que otra opción sería durante el ejercicio. Y fijaros, hay estudios muy interesantes ahora que nos muestran otra forma de incorporar proteína, que es justo antes de irse a dormir. Y me dices, ¿para qué? Pues mira, porque llega al final del día y si te das cuenta que no has podido, por lo que sea, tomar la proteína que necesitaba, es un momento bueno de tomar proteína. Esta se está utilizando mucho, sobre todo, o se han hecho bastantes estudios en personas mayores, que como os decía, les cuesta más tomar esa proteína y es más difícil de controlar que la tomen, y entonces, ¿qué haces? Dice, bueno, pues antes de acostarte, te tomas un batido con proteína. ¿Qué te aseguras? Que durante la noche que están descansando, esa proteína se incorpora y consigue un poquito recuperar la masa muscular de esas personas. Entonces, bueno, pues esos estudios nos están mostrando que es otra oportunidad. Y luego, en la gente que hace deporte, no solo es bueno para el músculo, sino que también para el tendón, pero fundamentalmente proteínas, digamos, parecidas al colágeno, que tengan prolina y glicina, que eso son proteínas de colágeno, o también las gelatinas tienen prolina y glicina, y acompañarlo de vitamina C. Y esto normalmente se hace como 1 hora antes del ejercicio, y se ha visto que es bueno para recuperar los tendones. Entonces, si hay cualquier problema tendinoso o lo que sea, y queremos vigilar la nutrición de ese tendón, pues aprovechamos esta otra ventana. Entonces, estábamos hablando de que te podía tener desayuno, comida y cena, y meter un almuerzo y una merienda, pero ahora sé que no me tengo que pasar ahí de esos 25 o 30 gramos, pero sé que puedo hacer muchas más ventanas de oportunidad, que puedo tomar proteína antes del ejercicio, que la puedo tomar durante, que la puedo tomar después, que la puedo tomar por la noche. ¿En función de qué? Pues de lo que esté haciendo y lo que me convenga y de lo que yo tenga disponible. Pero tengo juego para incorporar esa proteína en mi día a día y que todos los días aporte lo que necesito a mi organismo. Y lo que es importante es que esa proteína va a llegar a mi organismo y va a llegar a mi tubo digestivo, que mi tubo digestivo no es solo para que esa proteína pase y entre y ya está. Os he dicho antes que éramos más bacterias que células. ¿Sabéis dónde están la mayoría de esas bacterias? En el tubo digestivo. Y esas bacterias no están ahí porque sí, están ahí porque las necesitamos. Hacen un papel fundamental a nivel de alimentación, a nivel de digestión, a nivel de sistema inmune, a muchísimos niveles. Y además se conecta directamente con nuestro cerebro, ese tubo digestivo. Luego, tenemos que cuidar mucho ese tubo digestivo. Y cuidarlo no significa simplemente, no, es que yo no tomo nada raro, no tomo picantes, no. Tenemos que cuidar esas bacterias, les tenemos que dar de comer y a veces las tenemos que repoblar, porque esas bacterias es como un bosque que hay ahí. Y a veces la mala alimentación, por ejemplo, la alimentación con mucho azúcar, la alimentación que decíamos de alimentos procesados, se carga a esas bacterias y luego es muy difícil, digamos, volver a
repoblar ese bosque cuando nos lo hemos cargado. Por eso a veces nos contaba Sonia que es muy importante utilizarlos para eso, los probióticos. Entonces, en líneas generales tenemos que cuidar para que no se dañe y tenemos que alimentar bien a nuestras bacterias a base de fibra y de muchos vegetales, muchas plantas, pero cuando pensemos que puede estar dañado nuestro sistema digestivo, pues ampliaremos ese ingreso de probióticos y prebióticos. Que a veces pensamos, oye, no, pero si a mí lo que me pasa es que estoy cansado, ¿no? ¿Qué tendrá que ver eso con las bacterias? Pues mucho. Muchas situaciones de estrés, incluso muchas dermatitis atópicas, incluso muchos problemas del sueño y muchas intolerancias, de lo que hablábamos, de la fructosa, no sé qué, están asociadas a problemas en ese sistema digestivo que está desequilibrado. Y si yo le ayudo con todo, con un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, evitando los productos ricos en azúcar y además le doy un consumo regular de ciertos probióticos y prebióticos, pues probablemente pueda ayudar a que funcione todo mejor. Al final, cuidar tu nutrición significa simplemente cubrir eso que mi cuerpo necesita, vigilando la calidad y la cantidad de las ingestas, eligiendo muy bien mis alimentos, consumir proteína de vegetal, proteína de calidad, mejor vegetal y de manera continua, no grandes cantidades, sino pom, porque no se almacena. Buscar alimentos en general de alta densidad nutricional, como son las frutas, las verduras, algunos lácteos, etcétera, etcétera, y libres de alérgenos, y cuidar ese sistema digestivo. Si yo hago todo esto, pues me voy a encontrar bien y voy a poder disfrutar de mis aficiones o de lo que quiera. En mi caso es el remo y aprovecho, bueno, pues os enseño aquí una fotito de mi remo por la mañana, esto es la costa alicantina, y os comento una frasecita que me gusta mucho de un libro de Richard Bach que se llama Ilusiones, que dice, aprender una cosa es darte cuenta de que ya la sabes, y espero haberos ayudado a aprender algo hoy, pero aprender solo no basta, hay que actuar. Si yo aprendo algo, tiene sentido, tiene valor, cuando lo aplico en mi vida. Y todavía es más bonito el tercer paso, que es compartirlo con los demás, que es enseñar, que es recordar a los demás que también pueden hacerlo, que también pueden aprender a comer un poquito mejor, a cuidarse un poquito más y a estar más saludables. Al final somos todos aprendices, ejecutores y maestros, y es lo que tenemos que intentar todos los días, aprender algo, todos los días poner en marcha algo que aprendimos ayer y todos los días compartir con la gente que queremos aquello que hemos aprendido. Eso es lo que he intentado hacer yo hoy con todos vosotros, compartir aquello que yo haya podido haber aprendido y espero que os haya sido de mucha utilidad. Así que, muchas gracias.